Hola, en este video les enseñaremos las diapositivas de nuestro tema que es correspondiente al manual de organización. Somos el equipo 3, conformado por Apodaca Murrieta Sujei, Díaz Meneses Luzarelli, Fuentes Melchor América, García Sánchez en el Guadalupe, Heredia Molina Abril Marina, Lascano Hernández Gonzalo, Osuna Domínguez Mauricio. Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática la información y las instrucciones sobre el marco jurídico administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, estructura orgánica y organigrama, objetivo y funciones de la dependencia o entidad, constituyéndose en un instrumento de apoyo administrativo que describe las relaciones jerárquicas que se dan entre los elementos y la estructura organizacional, delimitando el marco de actuación y precisando las funciones de cada una de las áreas administrativas. La importancia de este manual es que representa una guía práctica que se utiliza para orientar sobre la forma en que la institución se organiza para cumplir con su objetivo, clarificando los grados de responsabilidad de las diferentes áreas administrativas que la integran y sus relaciones de autoridad y dependencia. Hoy en día es de vital importancia que las empresas tengan este tipo de documentos formales, no únicamente por las certificaciones de calidad, ISO o HSAS, etc., sino porque su uso interno y diario minimiza los conflictos de área, pues marca responsabilidades y divide el trabajo ocasionando aumentar la productividad individual y organizacional, etc. Como ventajas tenemos que precisa las funciones encomendadas para evitar duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades, sirve como guía para todo el personal, colabora en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y proporciona uniformidad, permite el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de las funciones, evitando la repetición de directrices e instrucciones, sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación e inducción a las distintas áreas. Sirve como base para la planeación e implantación de otros sistemas organizacionales efectivos como evaluación de desempeño, etc. Finalmente, es un instrumento útil de orientación e información sobre las funciones o atribuciones asignadas a las unidades responsables. Micro, pequeña o mediana, todas necesitan una guía de la forma organizativa de la empresa, del mismo modo que es vital o importante que todos los colaboradores conozcan y entiendan la visión, misión y valores a los que se orienta la empresa. Ventajas de contar con un manual de organización. El utilizar un manual de organización tiene su lado positivo, los cuales son presentar una visión de conjunto de los órganos administrativos, de las unidades administrativas de la dependencia o entidad. Precisa el objetivo y las funciones encomendadas a los órganos administrativos de la unidad administrativa para evitar duplicidad, detectar comisiones y deslindar responsabilidades. Colabora en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y proporciona uniformidad en su desarrollo. Permite el ahorro y esfuerzo en la ejecución de las funciones, evitando la repetición de instrucciones y directrices. Proporciona información básica para la planeación e instrumentación de medidas de modernización administrativa. Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación e inducción a las distintas áreas. Es un instrumento útil a la orientación e información sobre el quehacer de los órganos responsables. Ahora vamos a hablar de la estructura y contenido del manual de organización. En la actualidad existe una gran variedad de formas de presentar un manual de organización, pero en las siguientes páginas vamos a mencionar cuáles son aquellos elementos que se consideran más importantes que debe integrar un manual de organización, por ser los más relevantes para los objetivos que se persiguen con su elaboración. Lo primero que debe contener nuestro manual de organización es la identificación. Esta es la primera página o portada del manual y en ella se debe anotar lo siguiente: el logotipo de la dependencia, el nombre de la dependencia, el título del manual de organización, el nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración o actualización permanente y la fecha de implantación o, en su caso, de actualización.
La segunda parte es el índice. Este es un apartado donde se representa de manera sintética y ordenada los capítulos que constituyen el manual o los títulos que comprende, así como el número de páginas en que se encuentra cada uno de los apartados, para ubicarlos más fácilmente. De ahí tenemos lo que es la introducción. Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el contenido del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos generales que se pretenden cumplir a través de él. Incluye información de cómo se usará, quién, cómo y cuándo hará las revisiones y actualizaciones. Es recomendable que, al formular la introducción, se emplee un vocabulario sencillo, a efecto de facilitar su entendimiento, asimismo que comprenda totalmente los siguientes rubros: el propósito y utilidad, síntesis del contenido, ámbito de su aplicación, áreas que participaron en la elaboración del manual, importancia de mantener permanentemente actualizado este manual, la redacción deberá ser concisa, clara y comprensible, y además la introducción habrá de elaborarse en un máximo de 3 cuartillas. Como número 4 tenemos el objetivo del manual. En este apartado se deberá expresar el propósito que se pretende alcanzar con la aplicación del manual. Deberá proporcionar un instrumento técnico o administrativo que nombre la elaboración de los manuales con uniformidad, contenido y presentación, que permita optimizar la eficiencia de la organización y funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría. El objetivo que se plantee deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en párrafos breves. Además, la primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace y la segunda para qué se hace. La descripción de los objetivos se iniciará con un verbo en infinitivo y en un máximo de 5 líneas. De ahí tenemos la visión y visión del manual. La misión es la razón de ser o de existir de la organización, lo que la distingue de los demás, así como lo que debe realizar para alcanzar sus objetivos y propósitos en un periodo determinado. Por otro lado, la visión representa el escenario altamente deseado por la dependencia que se quisiera alcanzar en un periodo de largo plazo. Es la imagen del lugar al que se quiere llegar, de cómo se quiere ver en un futuro definido y deseado, así como una expectativa real de lo que se espera que ocurra para cumplir su propósito. Antecedentes históricos. Aquí se dará a conocer las principales transformaciones sobre la organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, en orden cronológico, indicando las disposiciones jurídico-administrativas que hayan dado origen y o modificado la estructura organizacional de la misma. Como siguiente tenemos el marco jurídico administrativo. En esta parte del manual se mencionan las disposiciones jurídicas relacionadas por orden jerárquico, que dan origen a la organización, que establecen su creación y sus atribuciones, así como aquellas que regulan su funcionamiento. Se deberá ordenar y jerarquizar los documentos jurídico-administrativos vigentes, en forma descendente, según se muestra a continuación. Inciso A, Constitución Política de los Estados Unidos. Inciso B, leyes. Inciso C, códigos. Inciso D, reglamentos. E, decretos. Inciso F, convenios. Inciso G, acuerdos. Inciso H, circulantes y oficios. Inciso I, documentos normativo-administrativos, manuales, guías o catálogos. J, otras disposiciones. Se anotarán los documentos que por su naturaleza no pueden ser incluidos en las clasificaciones anteriores. Se deberán indicar en forma clara y precisa los nombres de los ordenamientos jurídicos y administrativos y citar su número de referencia, capítulo, artículo, fracción y, en su caso, letra de inciso. Fecha de publicación o expedición, así como su última reforma, debe seguirse orden cronológico en que fue expedida cada disposición. Como número 8 tenemos las atribuciones, que desde el punto de vista jurídico, las atribuciones son medios para alcanzar fines. En el caso de los órganos administrativos, las atribuciones están representadas por las competencias de marca ley. Las atribuciones le dan su amplitud y su limitación determinan su ámbito de competencia. Se deberá hacer una transcripción textual y completa de las atribuciones de la unidad administrativa con base en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
y en el reglamento anterior de la dependencia de la que se trate. Como siguiente tenemos la estructura orgánica. En este apartado se refiere a la descripción ordenada por niveles jerárquicos de las unidades administrativas adscritas a una dependencia o identidad, o a los órganos administrativos de una unidad administrativa. Es conveniente codificarla de tal forma que sea posible visualizar gráficamente los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia. Se deberá representar en primer lugar las áreas sustantivas y a continuación las de apoyo. De ahí tenemos el organigrama, que es la representación gráfica que refleja en forma esquemática la posición de los órganos que lo conforman, como son niveles jerárquicos y líneas de autoridad. Refleja la estructura orgánica de la dependencia o identidad a partir del primer nivel hasta las jefaturas de departamento. En la elaboración de los organigramas se deberán considerar lo siguiente: conocer la organización de dependencia, dibujar el organigrama con figuras de dimensiones semejantes para representar cada área y con líneas de conexión para indicar las relaciones existentes entre áreas, ubicar cada área representada de acuerdo al nivel jerárquico que le corresponde, conectar todas las áreas dependientes del titular de la dependencia por medio de una sola línea. Representar en primer lugar las áreas sustantivas y a continuación las de apoyo. Establecer relación principal de autoridad a través de líneas de conexión. Representar áreas de asesoría mediante líneas discontinuas colocadas perpendicularmente a la autoridad principal o área. Utilizar una línea de trazo discontinuo en forma transversal para indicar órganos o unidades desconcentradas. El organigrama deberá presentar los niveles jerárquicos que han sido autorizados desde el máximo nivel hasta la jefatura del departamento. De ahí tenemos los objetivos y funciones, que como ya sabemos, el objetivo constituye el propósito que se pretende cumplir y que especifica con claridad el qué y para qué se proyecta esta organización. Para el objetivo es importante especificar la finalidad que pretende alcanzar el área a través de desarrollar sus funciones, es decir, el qué, el cómo y para qué.